Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a nuestra clase de historia de quinto año. Los saluda el profe Ciro Rosselli. Les mando un gran cariño y un gran abrazo para todos. La verdad que se extraña estar en el aula con ustedes. Así que vamos a ir retomando como herramienta esta metodología para tratar de acercar algunas explicaciones de las tareas que les voy enviando, ya sea por correo electrónico o por el Classroom, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución China, y para hablar de la Revolución China tenemos que remitirnos a la clase 1 y 2 que ya estuvimos trabajando, que estuvimos explicando, que tiene que ver con la Guerra Fría, ¿sí? Recuerden, retomamos lo que estuvimos trabajando. ¿Qué fue la Guerra Fría? Lo podemos decir lo más sencillo posible, ¿sí? Es un enfrentamiento, ¿sí?, no bélico desde 1947, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética tras la caída del muro de Berlín. Bien. ¿Por qué decimos que es un enfrentamiento no bélico? Porque es un enfrentamiento básicamente donde nunca las dos potencias se llegaron a enfrentar directamente, ¿sí? Ya lo explicamos también en otras oportunidades. Esto se debía, entre otras consideraciones y cuestiones, a que ambos tenían capacidad nuclear, y al tener capacidad nuclear, después de lo que había sucedido en Hiroshima y Nagasaki, por supuesto que nadie quería arriesgarse a apretar el botón rojo, porque significaba, ¿sí?, una guerra termonuclear que iba a destruir el mundo. Destruías al enemigo, pero también te destruías a vos mismo cuando los misiles del enemigo nucleares también impactaban en tus posiciones, ¿sí? Así que, ¿por qué decimos que fue no bélica? Por esto. Entonces, básicamente, lo que va a suceder en esos años, durante el siglo XX que dura la Guerra Fría, es que es una guerra de espionaje. Es una guerra donde una de las potencias trata, sí, de, a través de los países satélites y aliados, no avanzar y conseguir imponer su proyecto político, sin que nunca lleguen a un enfrentamiento directo, pero sí con enfrentamientos militares colaterales, como después lo vamos a ver. Este es el caso de la Revolución China. Igual la Revolución China tenemos que iniciar por el principio, que tiene que ver con la caída del emperador, que se da en 1912, y esto tiene que ver, por supuesto, no con la Guerra Fría, que estamos hablando que viene recién en 1947, sino que con los cambios y las transformaciones que se estaban llevando adelante en el mundo. Estamos hablando ya en la primera década del siglo XX, donde el emperador, ¿no?, el monarca, ya por supuesto que eran regímenes políticos que prácticamente no existían más, ¿no? Ya desde el siglo XIX habían nacido las repúblicas, ¿no?, las repúblicas, por supuesto, democráticas, y entonces los pocos que persistían eran con monarquías constitucionales al estilo inglés, ¿no?, y en el caso, por ejemplo, de nuestra Argentina, ya fundada, ¿no?, como una república. Bien. Los chinos todavía para 1911, 1912 tenían un emperador, pero bueno, la revolución se llevó puesta a ese emperador. Entonces, cuando nace la República Popular de China, que después va a ser la nomenclatura que le va a dar Mao, pero en ese momento se sabe que va a ser una república, pero todavía no está bien claro cuál es o quién va a tomar las banderas políticas de ese proyecto. Básicamente hay un enfrentamiento entre dos potencias, dos ejércitos que van a ser representados, aquí lo vamos a ver en la segunda hoja, por Chiang Kai-shek, ¿sí?, y Mao Zedong o Mao Zedong. El proyecto nacionalista de Chiang Kai-shek, ¿sí?, va a ser un proyecto, como les dije recién, nacionalista, capitalista, que se va a enfrentar con el de Mao Zedong o Zedong, que va a ser, por supuesto, comunista. Acá recordemos, ¿sí?, que ya en la década del 20, ¿sí?, ha sucedido una de las revoluciones también más importantes y centrales del siglo XX, que es la Revolución Rusa, que después va a dar vida al fenómeno del comunismo y de la Unión Soviética, por supuesto. Para la década del 20, este enfrentamiento entre estas dos posiciones políticas en la Revolución China, bueno, se va a extender a lo largo de la década del 20, del 30 y del 40, ¿no?
Por supuesto que Mao va a tomar el comunismo y va a ser un referente y va a buscar aliarse, por supuesto, como les dije recién, de la Unión Soviética, y Chiang Kai-shek va a hacer lo propio con el proyecto capitalista en manos de los norteamericanos, que en ese momento, en la década del 20, todavía estaban muy lejos de Asia, de Europa, no les interesaba, había terminado la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos vuelve a concentrarse en América. Entonces, en lo que era Europa y en el mundo hegemónico, el proyecto capitalista e imperialista estaba en manos, por supuesto, de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ahí se va a empezar a dar el primer round entre el capitalismo y el comunismo en la Revolución China. Van a tener de alguna manera una tregua, o van a detener esa pelea, porque para 1931, ¿sí?, el imperio japonés va a llevar adelante la invasión y va a crear un estado dentro de China, en lo que se conoce como la zona de Manchuria, ¿no? Recuerden que, por supuesto, los japoneses siempre tuvieron esta tesis expansionista imperialista, siempre necesitando recursos, habían encontrado recursos minerales como el hierro en esa zona que les interesaba muchísimo para su proyecto expansivo y militar. Entonces crean un estado dentro de China, lo cual, acá ustedes lo van a ver, la violación de Nanjing, donde ahí va a quedar también comprobado, ¿no?, los tratos y realmente las actitudes deplorables que tuvieron los japoneses hacia mujeres, niños y hombres de los pueblos chinos. Esto va a generar que al día de hoy haya una gran enemistad entre, por supuesto, los japoneses y los chinos, ¿no? Finalmente, los chinos van a terminar derrotando y expulsando a los japoneses de la zona de Manchuria y van a volver nuevamente a su contienda, ¿no?, para ver quién toma la centralidad del poder político en esa China. Bien. Por supuesto que hacia el año 48 y 49, ¿sí?, estamos, fíjense, año 48-49, 1948, estamos hablando del inicio de la Guerra Fría, va a terminar triunfando, por supuesto, ¿no?, el comunismo de la mano de Mao Zedong, ¿sí? Así que ahí va a ser la primera carta de triunfo, ¿sí?, de una referencia de la Revolución Rusa, ¿sí?, que ahora va a tener como aliados comunistas también a la Revolución China, ¿no?, de Mao Zedong. Los derrotados van a ser los capitalistas, y los capitalistas en ese momento ya estaban representados por los Estados Unidos. Bien. Fíjense que aquí les dejo la actividad. Leer el documento 1, a continuación realizan las consignas. Con tus palabras el discurso de Mao y cuáles eran sus objetivos. Fíjense que aquí Mao habla de la revolución burguesa, les voy a leer el primer párrafo. Bajo la dirección del Partido Comunista, el pueblo chino, después de expulsar al imperialismo japonés, ha mantenido durante 3 años guerra popular de liberación y ha logrado en lo fundamental la victoria. De este modo, la civilización burguesa occidental, la democracia burguesa y el proyecto de una república burguesa han caído todos en bancarrota a los ojos del pueblo chino. Bueno, fíjense que habla del proyecto burgués occidental. ¿Cuál es el proyecto burgués o la civilización burguesa occidental? Que son los norteamericanos, ¿sí? Es el capitalismo, y ellos están definidamente, ¿no?, por supuesto representados por el comunismo y asociados en ese momento a, como ya les mencioné, al imperio soviético, ¿sí? Entonces ellos ahí ya toman la tesis marxista comunista y se declaran comunistas, ¿sí? Y los comunistas son enemigos de los burgueses, de los estados burgueses occidentales, que son los estados capitalistas, ¿sí? Fíjense cuáles son los objetivos. Acá dice, el único camino es el que pasa por la República Popular dirigida por la clase obrera. Bien, acá explico otra cosa central. Ustedes saben que el socialismo no admite el capitalismo porque no admite el comunismo la iniciativa privada, ¿sí? Las figuras representativas y centrales del comunismo son los obreros, son los hombres de pie y los comunes, que son los que concentran el poder. Por ende no hay clases sociales, ¿sí? Son todos obreros, trabajadores, y monopolizan la centralidad. Son los dueños del Estado, porque los bienes son del Estado y el Estado son todos, por eso no existen las empresas privadas y la iniciativa privada, ¿sí? Ese es el proyecto que tenía, filosóficamente hablando, y político,
en su cabeza Mao Zedong, ¿sí? Bien. Después, en la otra actividad, lea con atención el documento 2 y contestan las consignas. Explica con tus palabras el texto que pretende Mao, qué implicancias tendría para las potencias occidentales el logro de lo pretendido por el líder revolucionario chino. Bien, vamos a leer aquí toda la cita para poder aclararlo. La victoria es posible incluso sin ayuda internacional. Esta es una idea errónea. En la época que existe el imperialismo, sin las diversas formas de ayuda de las fuerzas revolucionarias internacionales, es imposible que una verdadera revolución popular en cualquier país que sea logre la victoria. Aun cuando se lograra la victoria no podría consolidarse. Así ocurrió con la victoria y la consolidación de la Gran Revolución de Octubre, como Lenin y Stalin nos lo dijeron hace mucho. Y así ocurre también con el presente y el futuro de la China popular. Imagínense sin la existencia de la Unión Soviética, sin la victoria de la Segunda Guerra Mundial antifascista, sin la derrota del imperialismo japonés, sin el nacimiento de las democracias populares, sin la lucha en la que se levantan naciones oprimidas de Oriente y sin la lucha de masas populares. En tales circunstancias, ¿habíamos podido lograr la victoria? Evidentemente no, dice Mao. Incluso si lo hubiésemos logrado, sería imposible consolidarlo. ¿Qué es lo que está diciendo en esta cita Mao? ¿Qué es lo que pregunta ahí? Lo siguiente, y es contundente. Para que la revolución china comunista triunfe, necesita, ¿sí?, expandirse más allá de sus límites nacionales y necesita apoyo en otras naciones. Por eso ellos se apoyan en lo que es la Unión Soviética, gracias a la Revolución Rusa, y van a buscar el apoyo y van a tratar de expandir esa revolución hacia otros países satélites, que eso va a ser lo central en la Guerra Fría. Por un lado, los Estados Unidos tratando de cooptar todos los satélites, países aliados, los que más pudiera, y del otro lado, la Unión Soviética haciendo lo propio, tratando también de quedarse con Europa del Este y de irradiar, ¿no?, con la tesis comunista la mayor cantidad de países para poder generar un equilibrio en función de la otra contraparte que son los Estados Unidos. Lo que está diciendo Mao aquí, por eso repito, es fundamental. No podemos triunfar solos. El comunismo es el bien común y el bien común traspola, si ustedes quieren, ¿sí?, los límites nacionales. Entonces tenemos que conseguir que todo el mundo sea comunista para que los obreros, que son la centralidad del proyecto comunista, ¿no?, para que la igualdad de acceso y de derechos, ¿sí?, sea para todos en el mundo universal. Por supuesto que del otro lado, bajo una tesis capitalista, los Estados Unidos decía lo mismo: nosotros somos el mejor proyecto político, económico, somos la libertad, somos la empresa privada que le da oportunidades a todos, así que súmense a nuestro proyecto. Eso va a ser lo central de lo que vamos a debatir todo el año en nuestra materia de historia. Así que espero que les haya servido la explicación, ¿sí? Les mando un gran cariño para todos, para todas, y bueno, sé que no los voy a ver dentro de poco, pero bueno, les mando un gran cariño para todos. Así que cuídense y espero de todo corazón que estén bien y compartiendo estos tiempos con la familia. Así que les mando un saludo y esperen a la próxima clase, que vamos a seguir en contacto. Así que muchas gracias.